Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha tenido a la ciencia, bastante perpleja durante 165 años. 165, que se dice pronto. Imaginen un mundo hace 400 millones de años, dominado por unas estructuras gigantes de hasta 8 metros de altura, que no eran ni plantas, ni animales, ni... Nada que conozcamos, vamos. Exacto. Y la clave para resolver este enigma ha estado esperando en un fósil escocés. Tenemos aquí un artículo que, por fin, parece que descifra la identidad de un organismo llamado Prototaxites. ¿Por fin? Nuestra misión hoy es entender qué era esta cosa, por qué fue tan difícil de clasificar y, sobre todo, qué nos revela sobre lo poco que sabemos de la historia de la vida. Y la respuesta, ya lo adelanto, es alucinante. Totalmente alucinante. Y para que nos hagamos una idea de dónde estamos, es clave visualizar ese mundo. Claro, no es el nuestro. Hablamos del silúrico y el devónico. La vida está dando sus primerísimos pasos para salir del agua y colonizar la Tierra. O sea, un paisaje casi vacío. Casi marciano, te diría. Roca desnuda, algunas manchas de musgo, líquenes y unas plantitas que apenas levantaban unos centímetros del suelo. Un mundo de horizontes vacíos y silenciosos. Y en medio de esa nada, de repente te encuentras con esto. El artículo los describe como pilares, como troncos gigantescos. De 8 metros de altura. 8 metros. A ver, para que la gente se haga una idea, eso es como un edificio de 2 o 3 plantas. Exacto. En un paisaje donde todo lo demás te llegaba con suerte al tobillo. Eran los rascacielos de su época. Durante un periodo de casi 60 millones de años, entre hace 420 y 370 millones de años, Prototaxites fue, sin discusión, el organismo terrestre más grande del planeta. El más grande. No había nada que se le acercase. Empequeñecía a cualquier otra forma de vida. Imagina el impacto visual, un mundo salpicado por estas columnas extrañas. ¿Y luego qué pasó? Luego, hace unos 360 millones de años, se extinguieron. Simplemente desaparecieron del registro fósil. O sea, que no solo eran gigantes, sino que dominaron el cotarro durante un tiempo larguísimo. 60 millones de años es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Los humanos modernos llevamos aquí una fracción de eso. Y todo este misterio se desvela gracias a un fósil de un lugar muy concreto de Escocia, ¿no es así? Sí, el yacimiento clave se llama el Sílex de Rayne, en Aberdeenshire. Y hay que entender que esto no es un sitio cualquiera. Es uno de los ecosistemas terrestres más antiguos y mejor conservados del mundo. Una joya. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué ahí? Pues fue una carambola geológica, la verdad. Hace 410 millones de años, esa zona estaba cerca del Ecuador y era un área con geysers y fuentes termales. Como Yellowstone hoy en día, más o menos. Algo así. Esas aguas estaban cargadísimas de sílice. Y en algún momento, una de esas fuentes inundó el ecosistema entero y lo petrificó todo casi al instante, con un nivel de detalle microscópico increíble. Ostras, o sea, no es el típico fósil que es solo la forma externa. Para nada. Es como si la vida se hubiera quedado congelada en ámbar, pero a escala de un ecosistema entero. Exactamente esa es la imagen. Es una fotografía en 3D de un mundo perdido. Podemos ver las células, las esporas, los pequeños artrópodos, todo. ¡Qué pasada! Y lo más importante para este estudio, la conservación es tan buena que no solo preserva la anatomía, sino también parte de la bioquímica original. Ha conservado sus huellas químicas. Y eso ha sido la clave de todo. Vale, entiendo. El lugar es una maravilla. Pero volvamos al bicho en sí. Durante 165 años, la gente ha estado mirando estos fósiles y discutiendo. ¿Cuál era la teoría principal? ¿Qué creían que era esta cosa? La hipótesis que más fuerza tuvo durante décadas fue que era un hongo. ¿Un hongo? Un hongo descomunal, pero un hongo al fin y al cabo. Espera, un momento. Un hongo. Como una seta de 8 metros. Suena a ciencia ficción. Suena loquísimo, sí. ¿Qué veían para pensar en un champiñón gigante y no, yo qué sé, en otra cosa? Pues la idea, aunque parezca loca, tenía su lógica. Cuando los primeros paleontólogos cortaron láminas finas y las miraron al microscopio, vieron que su estructura interna estaba hecha de una red de tubos y filamentos. Ah, vale. Una estructura que, a grandes rasgos, recordaba al micelio de los hongos, que es esa red de hilos que forma el cuerpo principal del organismo. Vieron hilos y dijeron hongo. Básicamente. Pero era una identificación con pinzas, porque siempre había algo que no cuadraba.
La organización de esos tubos era extraña, no se parecía a ningún hongo conocido, y el tamaño, claro, era desproporcionado. Por eso el debate nunca se cerró. Claro, se propusieron otras ideas, que si era un líquen gigante, que si eran algas enrolladas, pero ninguna teoría conseguía explicar todas las evidencias. Era un auténtico paria biológico. 165 años de rompecabezas. El artículo cita al doctor Sandy Hetherington, que dice: «Es realmente emocionante dar un gran paso adelante en un debate que lleva casi 2 siglos». Se nota que era una espinita que la paleontología tenía clavada. Y tanto. Y es que, además, a pesar de no saber qué era, todo el mundo intuía que debía ser importantísimo. Un organismo de ese tamaño tuvo que ser una especie clave. Claro, tuvo que cambiarlo todo. Todo. Creaba sombra, alteraba los flujos de agua y al morir aportaba una cantidad masiva de nutrientes a unos suelos que eran muy pobres. Moldeó el entorno. Entender qué era es fundamental para entender cómo empezó la vida compleja en tierra. O sea que el debate estaba en un callejón sin salida. Los fósiles se conocían, pero mirarlos más veces no iba a resolver el misterio. ¿Qué cambió? Pues la solución no vino de un martillo de geólogo, sino de un laboratorio de química y de un ordenador. Aquí es donde entra la tecnología del siglo XXI a resolver un caso del XIX. Exacto. El doctor Corentin Loron utilizó una técnica llamada espectroscopía. Espectroscopía. A ver, explícanos eso un poco. De forma muy simple, consiste en hacer incidir luz sobre la muestra y analizar cómo ésta interactúa con las moléculas. Cada tipo de molécula orgánica deja una especie de firma única, una huella química. Vale, tienes un montón de huellas químicas, pero esos son solo datos, gráficos. ¿Cómo pasas de ahí a identificar un organismo? Suena increíblemente complejo. Pues aquí entra la segunda parte del plan, la inteligencia artificial. Recopilaron las huellas químicas de todos los organismos que sí estaban bien identificados en el sílex de Rayleigh. Plantas, hongos de verdad, bacterias. Vale. Y con todos esos datos, entrenaron un algoritmo de aprendizaje automático. Le dijeron a la máquina: mira, esta es la firma de una planta, esta la de un hongo, aprende a distinguirlas. Le enseñaron al perro a reconocer los olores, por así decirlo. Justo. Y una vez que el algoritmo estaba entrenado y era fiable, le pusieron delante el caso sin resolver. Precisamente, le pasaron los datos de prototaxites y el resultado fue rotundo, vamos, que no dejaba lugar a dudas. ¿Y qué dijo? La máquina clasificó a prototaxites de forma consistente en un grupo completamente aparte. No era un hongo, no era una planta, no se parecía a nada. Vaya. Básicamente dijo: esto no encaja en ninguna de vuestras cajas. Entiendo lo de la huella química y que la máquina diga que no encaja, pero, bueno, fiarse de un algoritmo. ¿Pudieron comprobar en el laboratorio por qué no era un hongo? ¿Qué le faltaba? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es la prueba definitiva. Hicieron análisis buscando las moléculas que definen a un hongo. ¿Qué son? Las paredes celulares de los hongos están hechas de 2 componentes clave, quitina y glucano. Es lo que les da rigidez. Y efectivamente, los hongos del sílex de Rayleigh tenían esa firma de quitina y glucano. ¿Y prototaxites? Ni rastro. Cero. Su química era completamente diferente. Anda ya. O sea, que si no tiene la química de un hongo, no puede ser un hongo. Es así de simple y de demoledor para la teoría de 165 años. Es el clavo final en el ataúd de esa hipótesis. No es una opinión, es un dato químico y objetivo. La ausencia de quitina es la prueba irrefutable. Para un momento. A ver si lo he entendido bien. Esto es mucho más gordo de lo que parece. No es que hayamos descubierto una especie nueva. No, va mucho más allá. ¿Me estás diciendo que existió una rama entera del árbol de la vida? ¿Un reino, o algo parecido, que dominó el planeta durante 60 millones de años y simplemente desapareció? Se apagó la luz y ya está. Lo has entendido perfectamente. Es que esto cambia las reglas del juego. No es que un tipo de dinosaurio se extinguiera. No. Es como si hoy descubriéramos que en el pasado, además de animales, plantas y hongos, existió un cuarto reino de organismos complejos con su propia bioquímica que fue el rey del mambo durante una era geológica entera y del que no teníamos ni idea. Es un continente perdido en el árbol de la vida. Es una locura. Totalmente. El doctor Hetherington lo resume en una cita del artículo que ahora cobra todo su sentido. Son vida, pero no como la conocemos ahora.
Esa frase es potentísima. Mostrando características anatómicas y químicas distintas de la vida fúngica o vegetal y por lo tanto pertenecen a una rama evolutiva de la vida completamente extinta. Vida, pero no como la conocemos. Fíjate en la profundidad de esa frase. Nos obliga a replantearnos la historia de la vida. Tendemos a pensar en la evolución como un árbol que va creciendo, pero esto nos demuestra que no es así. Hubo ramas principales enormes y exitosas que simplemente fueron podadas por la extinción. Sin dejar ni un solo descendiente. Ni uno. Laura Cooper, otra de las autoras, lo dice de una forma preciosa. Prototáxites representa un experimento independiente que la vida realizó en la construcción de organismos grandes y complejos. Un experimento independiente que la vida realizó. Esa frase es increíble. Sugiere que la evolución no es una línea recta, sino un laboratorio caótico lleno de pruebas, de ensayos y errores. Exacto. Y Prototáxites fue uno de esos ensayos. Un experimento que, ojo, tuvo un éxito acojonante durante 60 millones de años, pero que por alguna razón no llegó a nuestros días. Y eso nos lleva a preguntas fascinantes. ¿Por qué se extinguió? Quizás la llegada de los primeros bosques de verdad cambió tanto el entorno que ya no eran competitivos. No lo sabemos. Pero su desaparición debió de provocar un colapso ecológico brutal. Tremendo. Es como si hoy desaparecieran de golpe todos los árboles del planeta. El impacto habría sido masivo. Esto nos obliga a ser mucho más humildes. Pensamos que tenemos el puzzle de la vida más o menos montado, pero esto nos dice que ni siquiera tenemos todas las piezas sobre la mesa. Por eso este tipo de hallazgos son tan importantes. Nos recuerdan que el presente es solo una pequeña muestra de todas las formas en las que la vida ha intentado organizarse y que el mundo del pasado era mucho, mucho más extraño de lo que solemos imaginar. Bueno, para ir resumiendo, el análisis de hoy nos ha llevado desde un fósil en Escocia hasta descubrir una rama perdida de la vida, un gigante que dominó la Tierra y que no encaja en ninguna de nuestras categorías. Un experimento evolutivo único que desapareció. Y menos mal que tenemos cápsulas del tiempo como el Silice de Rayleigh para poder asomarnos a esos mundos perdidos. Sí, y el artículo termina con un detalle muy bonito. El espécimen clave que han usado para el estudio ahora forma parte de las colecciones de los Museos Nacionales de Escocia y va a ser exhibido. ¡Ah, qué bien! Así, la gente puede ir y ver con sus propios ojos un trocito de este reino perdido, de esta vida que ya no existe. Es una forma de conectar directamente con ese pasado tan profundo. Me encanta cuando la ciencia sale del paper y se puede tocar o al menos ver en una vitrina. Y hay una reflexión final del Dr. Hetherington que me parece el broche de oro perfecto para todo esto. Es una cita fantástica porque no habla solo de prototaxites, sino del espíritu de la ciencia. ¿Qué dice? Él dice, simplemente reconocer que no sabemos es un gran paso adelante. Entonces podemos dirigir nuestra atención a las preguntas más emocionantes sobre el ecosistema. ¡Qué potente! Después de 165 años, la gran conclusión es, no es lo que pensábamos, así que ahora es cuando empieza lo bueno. Exacto. No tener la respuesta no es un fracaso, es la puerta que se abre a preguntas mucho mejores. Biontes. Cerrar un debate para abrir 10 nuevos. Es una lección increíble sobre cómo avanza el conocimiento. Y nos deja con un último pensamiento que da un poco de vértigo. Si una forma de vida tan masiva, tan exitosa, que definió los ecosistemas durante 60 millones de años, pudo ser tan diferente a todo lo que conocemos y desaparecer sin dejar rastro. ¿Cuántos otros reinos o experimentos de la vida, quizá aún más raros, se han perdido para siempre en las profundidades del tiempo? Exacto. ¿Y cómo nos obliga esto a reconsiderar lo que creemos saber sobre la verdadera y completa historia de la vida en nuestro planeta?